Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En este nuevo video, en este nuevo podcast de Rai Plus, les traigo una revisión bastante reciente de este artículo sacado en la revista Llama sobre hipertensión arterial resistente. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. ¿Cómo se define la hipertensión arterial resistente? Para ello debemos tener claro que se define por dos conceptos o dos situaciones. La primera es cuando tenemos una tensión arterial mayor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, algunos de estos dos valores, en un paciente con 3 o más antihipertensivos, que además debe cumplirse las siguientes dos características. En primera instancia, que estos antihipertensivos se encuentren a una dosis máxima de los mismos, ¿vale? Y por otro lado, que por lo menos uno de estos antihipertensivos sea un diurético, ¿vale? Esa sería la primera definición de una hipertensión arterial resistente. Ahora, también se cataloga como tal cuando tengo una tensión arterial que está controlada con 4 o más antihipertensivos, ¿vale? Esta es una entidad que tiene una prevalencia a nivel mundial según el artículo alrededor del 2 al 18% de todos los pacientes hipertensos y que el hecho de tenerla como tal pues se desarrolla o se aumenta la probabilidad de tener un peor pronóstico. Esto dado que la hipertensión arterial resistente me aumenta la mortalidad cardiovascular, pero además de esto me aumenta la mortalidad por cualquier causa. Entonces de ahí radica la importancia de por qué debemos manejarla. Hay algunos factores de riesgo que se correlacionan con el desarrollo de esto, como sería la raza afroamericana, el sexo masculino, la obesidad, la enfermedad renal crónica, el tener antecedentes de diabetes o inclusive el tener antecedentes de cáncer de mama, siendo los factores de riesgo más relevantes mencionados en el artículo. Ahora, algunas condiciones a tener en cuenta en el momento de abordar a un paciente con hipertensión arterial resistente. Son conceptos que debemos tener claro para tener algunos diagnósticos diferenciales en mente o qué debemos hacer frente a distintos escenarios. En primera instancia, la hipertensión de bata blanca. Sabemos que hay pacientes que al ir al consultorio se asustan y por distintas razones la tensión arterial se les sube, mientras que en su casa lo manejan totalmente normal. ¿Cómo podemos diferenciar esto de que en realidad mi paciente no tiene una hipertensión arterial resistente al tratamiento, sino que tiene una hipertensión de bata blanca? Básicamente lo hacemos a través del mapa, a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿vale? Si el dato que nos arroja el mapa es que a pesar de esto la tensión arterial sigue fuera de los rangos óptimos, pues estaríamos descartando la hipertensión de bata blanca y enfocando hacia una hipertensión arterial resistente. Pero además de eso, hay que vigilar si se está dando un uso inadecuado de la medicación. Es decir, si mi paciente está recibiendo la dosis correcta y la frecuencia de consumo. Sabemos que muchas veces los pacientes no tienen esa adherencia al tratamiento. Y por más que nosotros estemos indicando el manejo antihipertensivo, hay que ser claro y escudriñar en la anamnesis frente al paciente que persiste con sus cifras tensionales fuera de meta, para saber si en realidad se está tomando la medicación tal como nosotros se la estamos indicando. Y por otro lado, pues ya viene quizás uno de los puntos más relevantes en el abordaje de la hipertensión arterial resistente, y es que, como vamos a ver próximamente en los algoritmos, una vez tú descartes la hipertensión de bata blanca, optimices el manejo médico y demás, si la hipertensión se sigue manteniendo, pues debes pensar en causas secundarias de hipertensión arterial, en donde tenemos el hiperaldosteronismo primario, siendo quizás una de las principales causas, una de las causas más relevantes, el fibroncitoma, el síndrome de Cushing, la apnea obstructiva del sueño, estenosis de la arteria renal, entre otras entidades. Entonces, quiero hacer primero énfasis en esto, porque si bien en el algoritmo, como vamos a verlo próximamente, no es la cumbre o no es con lo que inicia, considero que son puntos relevantes para el manejo de la presión arterial en términos generales de los pacientes, más allá de la hipertensión arterial resistente. Y son algunas modificaciones en el estilo de vida que nuestros pacientes deben tener en cuenta con la finalidad de optimizar sus cifras tensionales. Dentro de ellos tenemos el reducir el sodio en la dieta, por lo menos que esté por debajo de 1500 miligramos por día. El ejercicio moderado e intenso,
que debe realizarse según este artículo por lo menos de 30 a 45 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Sin embargo, esto hay que individualizar de acuerdo a nuestros pacientes. Hay pacientes que van a requerir una tasa de actividad física quizás un poco más alta para obtener los beneficios cardiovasculares en términos generales y pues también con la optimización de su tensión arterial. El manejo del peso, muy importante, y además de esto, el remover o el retirar fármacos o condicionantes adicionales que puedan perpetuar que la presión todavía esté fuera de metas, como sería por ejemplo el uso de AINES en estos pacientes. Ahora sigamos con el algoritmo como tal. Partimos del hecho, de la definición principal, que tengo una tensión arterial mayor o igual a 130/80 en un paciente que ya está recibiendo manejo antihipertensivo a dosis plena. Recordemos las dos definiciones, sean 3 fármacos, uno de ellos un diurético, o aquel paciente que logra controlar su tensión arterial pero con 4 fármacos. Entonces, como pueden ver, lo primero que realizan o en lo cual se centra en este artículo es la optimización de los diuréticos. En el contexto de la hipertensión arterial resistente, el fármaco que más ha demostrado efectividad en el control de la tensión arterial es la clortalidona. Está indicado en todo paciente que tenga una tasa de filtración glomerular por encima de 30, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, que es lo más frecuente, yo estoy manejando a mi paciente con un IECA, con calcio antagonista, tiene un diurético, pero es un diurético tiacídico, yo suspendo el diurético tiacídico y lo paso a la clortalidona, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30? Ya aquí los beneficios de la clortalidona no son tan óptimos y de hecho puede traer efectos contraproducentes para el paciente. Por ende, otros tipos de diuréticos como la furosemida, o la torsemida también pueden utilizarse en este contexto en especial, pero siempre y cuando el paciente tenga una tasa de filtración glomerular por encima de 30, la clortalidona va a ser el punto de inicio del paciente. Ahora, además de esto, se fijan que en este punto se hace la medición de la tensión arterial en casa. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de descartar de que mi paciente no tenga un síndrome de bata blanca, ¿vale? Si con la medición en casa y la optimización de los diuréticos con la clortalidona mi paciente logra entrar en metas, pues puedo interrogar como un posible diagnóstico del síndrome de bata blanca y el paciente debe continuar con el manejo óptimo que le estamos suministrando y con la vigilancia preferiblemente de la tensión arterial ambulatoria para evitar que en la consulta se le suba. Ahora, si a pesar de eso no obtenemos beneficio alguno, pasamos al siguiente paso, que sería el descartar que mi paciente tenga un uso inadecuado de los fármacos, que esté consumiendo la dosis correcta y en los tiempos correctos. Inclusive, en este artículo mencionan la medición sérica de niveles de distintos antihipertensivos, que quizás es algo que tienen disponibles en múltiples países, sobre todo del primer mundo. Sin embargo, la gran mayoría de los países, sobre todo de Latinoamérica, no contamos con estas mediciones. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta. Ahora, posteriormente viene el tercer punto, que era lo que yo les estaba comentando, los cambios en el estilo de vida, que se los mencioné en primera instancia porque considero que, desde mi punto de vista, es uno de los pilares más relevantes para el manejo de la tensión arterial, como sería la optimización del sodio, el ejercicio, el peso y pues eliminar esos condicionantes que me pueda perpetuar que la hipertensión siga resistiendo. Ahora, si a pesar de esto yo optimicé los diuréticos, hice los cambios en el estilo de vida y demás, mi paciente persiste con la hipertensión, debo descartar causas secundarias de hipertensión arterial, como sería un Cushing, fibromuscitoma, hiperaldosteronismo primario, el no obstructiva del sueño y demás. Entonces, basado en cada contexto de mi paciente, yo voy a solicitar las pruebas. Si estoy pensando en un hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, voy a pedir renina plasmática. En un Cushing voy a pedir pues la medición de ACTH y de todo el contexto hormonal de la misma. Si estoy pensando en una apnea obstructiva del sueño, voy a solicitar una polisonografía. En un compromiso renal, el Doppler de arteria renal y así sucesivamente. Todo dependiendo de qué causa
secundaria de hipertensión arterial quiero buscar de acuerdo al contexto clínico de cada paciente. Posterior a esto, ellos recomiendan sobre todo iniciar los diuréticos ahorradores de potasio, como sería la espironolactona o la epinephrine, por ejemplo, que sería el cuarto pilar de manejo antihipertensivo en este contexto. Porque recuerden, ya mi paciente venía con 3 fármacos como mínimo, ¿cierto? Yo le modifiqué el diurético tiazídico, en dado caso que lo tenga, por la clortalidona, ¿vale? Si a pesar de tener la clortalidona persiste hipertenso, pues debo adicionar un cuarto fármaco. ¿Cuál es ese cuarto fármaco? La espironolactona, ¿vale? Ahora, si a pesar de esto mi paciente persiste hipertenso, vamos a una quinta línea. Y esta quinta línea va a depender mucho de la frecuencia cardíaca del paciente, pero también de los antecedentes del mismo. Por ejemplo, si mi paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, por debajo de 60, los bloqueantes alfa quizás son la mejor opción para mi paciente. Si tiene una frecuencia cardíaca por encima de 80 latidos por minuto, por ejemplo, mi paciente se beneficia de beta bloqueantes, de calcio antagonistas no dihidropiridínicos o inclusive de fármacos antihipertensivos de acción central. Ahora, si estamos en un punto medio entre 60 y 80 latidos por minuto, este artículo refiere que se puede iniciar cualquier antihipertensivo. Ya pues yo individualizo a cada uno de mis pacientes. Si quiero iniciar un beta bloqueante, si quiero iniciar clonidina, etcétera, etcétera, etcétera. Si a pesar de todo esto persiste hipertenso, pues ya ahí sí sería manejo con especialista en hipertensión arterial. Ya sería pues de acuerdo al contexto clínico y el abordaje que yo le está haciendo al paciente y el compromiso además sistémico que tenga, pues ya lo manejaría con un equipo multidisciplinario, con el cardiólogo, nefrólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto hemos terminado el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.